Subtítulo: Ministros centrados en ellos mismos. Hermano R., su influencia no ha sido de un carácter tal que honre la causa de la verdad presente. Si usted hubiera sido santificado por la verdad que predica a otros, habría sido 10 veces más útil a la causa de Dios de lo que ha sido. Usted ha confiado tanto en lo sensacional que sin ello tiene poca fuerza. Estos recursos que crean gran excitación e interés sensacionalistas son su fuerza, gloria y éxito como obrero, pero no agradan a Dios. Sus labores en esta dirección casi nunca son lo que usted se lisonjea que son. Una investigación cuidadosa revela el hecho de que hay muy pocas espigas para recoger después de esas reuniones especialmente excitantes. Sin embargo, en base a toda la experiencia del pasado, usted no ha aprendido a cambiar su manera de trabajar. Usted ha sido lento en aprender cómo planear sus labores futuras como para evitar los errores del pasado. La razón de esto ha sido que, como el ebrio, usted ama el estímulo de estas reuniones sensacionalistas. Las desea como el borracho ansía un vaso de licor para despertar sus lánguidas energías. Estos debates que crean una excitación se los considera erradamente como celo por Dios y amor a la verdad. Usted casi se ha desprovisto del Espíritu de Dios por trabajar con sus propias fuerzas. Si hubiera tenido a Dios consigo en todas sus actividades, y si hubiese sentido una carga por las almas y tenido la sabiduría para manejar hábilmente esas temporadas de excitación para instar a las almas a que entren en el reino de Cristo, usted podría ver frutos de sus labores y Dios sería glorificado. Su alma debería arder enteramente con el espíritu de la verdad que presenta a otros. Después que ha trabajado para convencer a las almas de las demandas que la ley de Dios tiene sobre ellos, enseñándoles arrepentimiento hacia Dios y fe en Cristo, entonces su trabajo apenas ha comenzado. Usted también se evita frecuentemente completar el trabajo y encomienda a otros la pesada responsabilidad de terminar la obra que usted debiera haber hecho. Usted dice que no está capacitado para terminar el trabajo. Entonces, cuanto antes se capacite para llevar las cargas de un pastor del rebaño, mejor. Como un verdadero pastor, usted debiera disciplinarse para tratar con las mentes y darle a cada miembro del rebaño de Dios su porción de alimento en su debido tiempo. Debería ser un obrero cuidadoso y estudiar para tener una reserva de temas prácticos que haya investigado y cuyo espíritu pueda captar y presentar a la gente en una manera clara, convincente
en el momento y el lugar debidos, según ellos puedan necesitar. Usted no se ha equipado cabalmente de la palabra de inspiración en toda buena obra. Cuando el rebaño ha necesitado alimento espiritual, usted frecuentemente ha presentado algún tema argumentativo que no era más apropiado para la ocasión que un discurso sobre asuntos nacionales. Si usted se esforzara y educase su mente para tener un conocimiento de los temas con los cuales la palabra de Dios le ha provisto ampliamente, usted podría edificar la causa de Dios alimentando al rebaño con alimento que sería apropiado y que daría salud y fuerza espirituales según lo requieren sus necesidades. Usted todavía tiene que aprender el trabajo de un verdadero pastor. Cuando entienda esto, la causa y la obra de Dios descansarán sobre usted con tal peso que no se sentirá inclinado a chancear y bromear y ocuparse en conversaciones livianas y frívolas. Un ministro de Cristo que siente el verdadero peso del trabajo y un alto sentido del carácter exaltado y sagrado de su misión, no se sentirá inclinado a ser frívolo y trivial con los corderos del rebaño. Un verdadero pastor se interesará en todo lo que se relaciona con el bienestar del rebaño, alimentándolo, guiándolo y defendiéndolo. Se conducirá con gran sabiduría y manifestará una tierna consideración para todos, siendo cortés y compasivo hacia todos, especialmente hacia los tentados, los afligidos y desalentados. En vez de prestarles el apoyo que sus casos particulares han demandado y que sus debilidades requerían, usted, mi hermano, ha rehuido a esta gente, mientras ha recurrido mayormente a otros en busca de afecto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan 13, 16. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, versos 6 y 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos 15, 1 al 3.
No es la obra de un ministro del Evangelio señorear sobre la herencia de Dios, sino con humildad de mente, con bondad y paciencia, exhortar, reprobar, reprender con longanimidad y doctrina. ¿Cómo se comparan los pasajes previos con su vida pasada? Usted ha estado cultivando una disposición egoísta casi toda su vida. Se casó con una mujer de una voluntad fuerte, obstinada. Su disposición natural era supremamente egoísta. Ustedes eran ambos amantes del yo, y al unir sus intereses no ayudaron al caso de ninguno de los dos, sino que aumentaron el peligro de ambos. Ninguno de los dos era concienzudo, y ninguno tenía en alta estima el temor de Dios. El amor al yo, la gratificación propia, ha sido el principio dominante. Ambos han tenido tan poca consagración a Dios que no podían beneficiarse mutuamente. Cada uno deseaba hacer lo que quería. Cada uno quería ser mimado y alabado y servido. El Señor vio sus peligros y vez tras vez le envió advertencias a través de los testimonios, diciendo que sus intereses eternos estaban en peligro, a menos que usted venciera su amor al yo y conformase su voluntad a la voluntad de Dios. Si hubiese prestado atención a las admoniciones y advertencias del Señor, si hubiera hecho un giro radical, un cambio completo en su vida, su esposa no estaría ahora en la trampa del enemigo, abandonada por Dios para creer los fuertes engaños de Satanás. Si hubiera seguido la luz que Dios le ha dado, usted ahora sería un obrero fuerte y eficiente en la causa de Dios, idóneo para cumplir 10 veces más de lo que ahora es capaz de hacer. Usted se ha vuelto débil porque ha fallado en apreciar la luz. Solo una pequeña parte del tiempo ha podido discernir entre la voz del verdadero pastor y la de un extraño. Su descuido para caminar en la luz le ha traído tinieblas, y su conciencia, al ser violada a menudo, se ha entorpecido. Su esposa no creyó ni siguió la luz que el Señor en su misericordia le envió. Despreció la reprensión y cerró la puerta a través de la cual se oía la voz del Señor que la aconsejaba y la amonestaba. Satanás estaba satisfecho y no había nada que le impidiera infiltrarse en su confianza y, mediante engaños agradables y halagadores, llevarla cautiva a su voluntad. El Señor le dio un testimonio acerca de que su esposa era un obstáculo para usted en sus labores y que no debería acompañarlo a menos que usted tuviera la evidencia más positiva
de que ella era una mujer convertida, transformada por la renovación de su mente. Usted sintió entonces que tenía una excusa para abogar por una casa. Usted convirtió este testimonio en una excusa y trabajó de acuerdo con ello, aunque no tenía necesidad de una casa propia. Su esposa tenía deberes que cumplir para con sus padres, a quienes había descuidado toda su vida. Si ella hubiera asumido con un espíritu alegre esta obligación por largo tiempo descuidada, no habría quedado ahora cautiva en manos de Satanás para hacer su voluntad y corromper su corazón y alma en su servicio. Su necesidad de una casa era imaginaria, como muchas de sus supuestas necesidades. Usted obtuvo la casa que deseaba su egoísmo y pudo dejar a su esposa instalada confortablemente. Pero Dios estaba preparando una prueba final para ella. La aflicción de la madre de ella era de tal naturaleza que habría despertado la compasión en su corazón si no hubiera estado completamente cauterizado, endurecido por el egoísmo. Pero esta providencia de Dios no alcanzó a despertar el amor filial de la hija por su madre sufriente. No tenía los cuidados de la casa que le impidieran hacerlo, ni hijos con quienes compartir su amor y cuidados, y su atención estaba dedicada a su pobre yo. La carga de preocupaciones que el padre de ella tuvo que llevar fue demasiado para su edad y fuerza, y quedó postrado con agudos sufrimientos. Seguramente entonces, si la hija hubiera tenido un lugar sensible en su corazón, no podría menos que haber albergado un sentimiento de su deber de compartir las cargas de su hermana y del esposo de ella. Pero por su indiferencia y por rehuir todos los cuidados y la carga que bien podría haber llevado, reveló que su corazón era casi tan insensible como una piedra. Estar cerca de sus padres y sin embargo ser tan indiferente, habla en contra de ella. Ella comunicó el estado de cosas a su esposo. El hermano R era tan egoísta como su esposa y le envió un urgente pedido para que fuera a donde él estaba. ¿Cómo los ángeles de Dios, los tiernos, compasivos y amantes ángeles, ministradores, contemplan este acto? La hija dejó que personas extrañas hicieran esas tiernas tareas que ella tendría que haber compartido alegremente con su agobiada hermana. Los ángeles contemplaban la escena con asombro y tristeza y se apartaron de esta mujer egoísta. Los ángeles malos tomaron el lugar de estos, y ella fue llevada cautiva por Satanás a su voluntad. Fue un instrumento de Satanás, y demostró ser un gran obstáculo para su esposo, cuyas labores fueron de poca utilidad.
la causa de Dios se habría establecido más firmemente en sí no se hubiera realizado ese último esfuerzo, porque el trabajo no se había completado. Se suscitó un interés, pero se dejó que se hundiera donde jamás podría levantarse nuevamente. Le ruego, hermano R., que compare las escrituras previamente citadas, relativas al trabajo y al ministerio de Cristo, con su curso de conducta a través de sus labores como ministro del Evangelio, pero más especialmente en el caso que he mencionado, donde el deber era demasiado claro para equivocarse si la conciencia y los afectos no hubieran llegado a paralizarse por una larga trayectoria de continua idolatría del yo. Debido a que ustedes abandonaron a sus padres en sus sufrimientos, cuando ellos necesitaban ayuda, la Iglesia se vio obligada a asumir esta carga y a velar por los miembros sufrientes del cuerpo de Cristo. En este descuido desalmado, ustedes atrajeron la desaprobación de Dios sobre sus personas. Dios no pasa por alto ligeramente estas cosas. Son registradas por los ángeles. Dios no puede prosperar a aquellos que van directamente en contra del deber tan claramente especificado en su palabra, a saber, la obligación de los hijos hacia sus padres. Los hijos que no sienten más obligación hacia sus padres terrenales que la que ustedes han sentido, sino que tan fácilmente pueden apartarse de las responsabilidades que pesan sobre ellos, no tendrán el debido respeto hacia su Padre Celestial. No reverenciarán ni respetarán las demandas que Dios les hace. Si les faltan el respeto y deshonran a sus padres terrenales, no respetarán ni amarán a su Creador. Al descuidar a sus padres, su esposa transgredió el quinto precepto del Decálogo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Este es el primer mandamiento con promesa. Aquellos que fallan al respeto o deshonran a sus padres, no pueden esperar que los acompañará la bendición de Dios. Nuestros padres tienen derechos sobre nosotros que no podemos desechar o considerar livianamente. Pero los hijos que no han sido educados ni controlados en la infancia, a quienes se les ha permitido hacer de ellos mismos el objeto de su atención y buscar egoístamente su propia comodidad, evitando cargas, se vuelven desalmados y no respetan las demandas de sus padres que velaron por ellos durante su infancia. Hermano R., usted mismo ha sido egoísta en estas cosas y grandemente deficiente en su deber. Ha requerido atención y cuidado, pero no ha retribuido de la misma manera. Ha sido egoísta y exigente, y frecuentemente ha sido irrazonable y le ha dado a su esposa ocasión para sufrir mortificaciones. Ambos han sido desconsiderados y sorprendentemente egoístas.
se han sacrificado poco por causa de la verdad. Usted, como también su esposa, han evitado cargas y han ocupado una posición de que se los sirva en vez de tratar de ser la menor carga posible. Los ministros de Cristo debieran sentir que tienen la obligación, si reciben la hospitalidad de sus hermanos o amigos, de dejar una bendición con la familia, tratando de animar y fortalecer a sus miembros. No debieran descuidar los deberes de un pastor cuando visitan de casa en casa. Debieran familiarizarse con cada miembro de la familia para poder comprender la condición espiritual de todos y variar su manera de trabajar a fin de considerar el caso de cada uno. Cuando un ministro que lleva el solemne mensaje de amonestación al mundo recibe la cortesía hospitalaria de amigos y hermanos y descuida los deberes de un pastor del rebaño por causa de su ejemplo y comportamiento negativos, ocupándose con los jóvenes en conversaciones frívolas y en chancear y bromear y en relatar anécdotas humorísticas para provocar risa, es indigno de ser un ministro del Evangelio y necesita ser convertido antes que se le confíe el cuidado de las ovejas y los corderos. Los ministros que descuidan los deberes que le incumben a un pastor fiel dan evidencias de que no están santificados por las verdades que presentan a otros y no debieran ser sostenidos como obreros en la viña del Señor hasta que tengan un alto sentido del carácter sagrado de la obra de un ministro de Cristo. Cuando solo hay que asistir a reuniones vespertinas, hay mucho tiempo que puede usarse con gran provecho, visitando de casa en casa, encontrando a la gente donde ellos están. Y si los ministros de Cristo tienen las gracias del Espíritu, si imitan al gran ejemplo, encontrarán acceso a los corazones y ganarán almas para Cristo. Algunos ministros que llevan el último mensaje de misericordia son demasiado reservados y fríos. No aprovechan las oportunidades que tienen de ganar la confianza de los incrédulos mediante su conducta ejemplar, su interés abnegado por el bien de otros, su bondad, paciencia, humildad de mente y su cortesía respetuosa. Estos frutos del Espíritu ejercerán una influencia mucho mayor que la predicación en el púlpito sin un esfuerzo individual en las familias. Pero la predicación de verdades directas, probatorias a la gente y esfuerzos individuales correspondientes de casa en casa para respaldar el esfuerzo del púlpito, extenderá grandemente la influencia para el bien y se convertirán almas a la verdad. Algunos de nuestros ministros llevan responsabilidades demasiado livianas y esquivan los cuidados y las cargas individuales. Por esta razón,
no sienten la necesidad de la ayuda de Dios que sentirían si levantaran las cargas que la obra de Dios y nuestra fe les requiere que levanten. Cuando tienen que llevarse cargas en esta causa, y cuando aquellos que las llevan son colocados en lugares difíciles, sentirán la necesidad de vivir cerca de Dios, para que puedan tener la confianza de encomendarle a Él sus caminos y reclamar en fe esa ayuda que sólo Él puede dar. Ellos entonces estarán obteniendo diariamente una experiencia en la fe y la confianza que es de supremo valor para los ministros del Evangelio. Su trabajo es más solemne y sagrado que lo que los ministros generalmente comprenden. Debieran llevar consigo una influencia santificada. Dios requiere que aquellos que ministran en cosas sagradas sean hombres que sientan celo por su causa. La carga de su trabajo debiera ser la salvación de las almas. Hermano R., usted no ha sentido como el profeta Joel describe. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Joel 2:17. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmos 126, versículos 5 y 6. Hermano R., se me mostró en qué marcado contraste ha estado su trayectoria de trabajo en comparación con los requerimientos de la palabra de Dios. Usted ha sido descuidado en sus palabras y en su conducta. Las ovejas han llevado la carga de cuidar al pastor, de amonestar, reprobar, exhortar y llorar por el curso de acción temerario de su pastor, quien, al aceptar su cargo, reconoce que es el portavoz de Dios. Sin embargo, él se interesa mucho más por sí mismo que por las pobres ovejas. Usted no ha sentido una carga por las almas. No ha salido a sus labores llorando y orando por las almas para que los pecadores pudieran convertirse. Si usted hubiera hecho esto, habría estado sembrando la semilla que brotaría después de muchos días y daría fruto para la gloria de Dios. Cuando no hay trabajo que usted pueda hacer al amor de la lumbre, en conversación y oración con las familias, debiera entonces mostrar laboriosidad y economía de tiempo y educarse para llevar responsabilidades mediante un empleo útil. Usted y su esposa podrían haberse ahorrado muchos momentos desafortunados y habrían gozado de más alegría y felicidad si hubieran buscado menos su comodidad y combinado el trabajo físico con sus estudios. Sus músculos fueron hechos para ser usados, no para estar inactivos.
Dios les dio a Adán y Eva todo lo que requerían sus necesidades. Sin embargo, su Padre Celestial sabía que necesitaban ocupación a fin de retener su felicidad. Si usted, hermano R., hubiera ejercitado sus músculos, trabajando con sus manos cierta porción de cada día y combinando el trabajo con el estudio, su mente estaría mejor equilibrada. Sus pensamientos serían de un carácter más puro y elevado, y su sueño sería más natural y saludable. Su cabeza estaría menos confusa y sus ideas estúpidas, causadas por un cerebro congestionado. Sus pensamientos sobre la verdad sagrada serían más claros y sus facultades morales más vigorosas. A usted no le agrada trabajar, pero si hiciera más ejercicio físico diariamente, sería para su bien. Este estimularía la sangre que fluye lentamente, de modo que tuviera una actividad saludable que lo elevaría por encima del descontento y los achaques. Usted no debería descuidar el estudio diligente, pero tendría que orar pidiendo luz de Dios para que Él abra su entendimiento a los tesoros de su palabra, de modo que pueda estar cabalmente equipado para toda buena obra. Nunca estará en una posición en la que no le sea necesario velar y orar fervientemente para vencer las tentaciones que lo acosan. Necesitará estar protegido continuamente para mantener al yo fuera de la vista. Usted ha fomentado el hábito de hacer muy prominente su persona, explayándose en las dificultades de su familia y en su pobre salud. En síntesis, usted ha sido el tema de su conversación y se ha interpuesto entre usted y su Salvador. Debería olvidarse del yo y ocultarse detrás de Jesús. Permita que el querido Salvador sea magnificado, pero pierda de vista al yo. Cuando vea y sienta su debilidad, no verá que hay algo en usted digno de ser notado ni destacado. La gente no solo se ha cansado, sino que se ha disgustado con los comentarios preliminares que usted hace antes de presentar su tema. Cada vez que habla a la gente y menciona las pruebas de su familia, rebaja su estima personal y sugiere sospechas de que no está enteramente bien. Usted tiene el ejemplo de ministros que se exaltaron ellos mismos y que ambicionaron la alabanza de la gente. Fueron mimados y adulados por los indiscretos hasta que se exaltaron y se volvieron autosuficientes y, confiando en su propia sabiduría, hicieron naufragio de la fe. Pensaron que eran tan populares que podían seguir cualquier línea de conducta sin perder su popularidad.
Aquí ha estado su presunción. Cuando la conducta de un ministro de Cristo da a las lenguas chismosas motivos para discutir y cuestionar seriamente su moralidad, no debiera llamar a esto celos o calumnias. Usted debiera ser cuidadoso con la manera en que fomenta un curso habitual de pensamiento, de lo cual se forman los hábitos que resultarán en su ruina. Identifique aquellos cuyo curso usted debiera aborrecer y luego absténgase de dar el primer paso en la dirección que han recorrido. Usted ha sido autosuficiente y Satanás lo ha cegado y engañado de tal manera que no pudo discernir sus debilidades y muchos errores. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 22 hasta el 26. Se me mostraron campos de labor, pueblos, ciudades y villas. Por todas partes debieran oír el mensaje de amonestación, porque todos serán examinados y probados por el mensaje de la verdad presente. Ha de hacerse una gran obra, pero los obreros que entran en estos campos debieran ser hombres de juicio sólido, que sepan cómo tratar con las mentes humanas. Debieran ser hombres de paciencia, bondad y cortesía, que tengan ante ellos el temor de Dios. Usted frecuentemente gana la confianza de la gente, pero si por alguna conducta descuidada o algún acto indiscreto, por severidad o por un espíritu arrogante, usted pierde luego su confianza, resultará más daño para la causa de Dios que si no se hubiera hecho ningún esfuerzo. Los ministros que actúan por impulso han hecho gran daño a la causa de Dios. Algunos se excitan fácilmente y frecuentemente se irritan, y si se abusan de ellos, se vengan. Esto es justamente lo que Satanás se regocija en conseguir que hagan. Los enemigos de la verdad triunfan sobre esta debilidad en un ministro de Cristo, porque esto es un oprobio para la causa de la verdad presente. Aquellos que muestran esta debilidad de carácter no representan correctamente la verdad ni a los ministros de nuestra fe. La indiscreción de un ministro arroja una nube de sospechas sobre todos y hace las labores de los que lo siguen excesivamente difíciles.
Hermano R, cuando usted sale para ocuparse del trabajo en un nuevo campo, le encanta explayarse en el enfoque argumentativo, porque usted ha educado su mente para esta clase de labor. Pero sus labores no han tenido ni la 10ª parte del valor que habrían tenido si se hubiera capacitado mediante la experiencia práctica para dar a la gente discursos sobre temas prácticos. Usted necesita volverse un aprendiz en la escuela de Cristo para que pueda experimentar la piedad práctica. Cuando tenga el poder salvador de la verdad en su propia alma, no podrá dejar de alimentar al rebaño de Dios con las mismas verdades prácticas que han hecho que su propio corazón esté gozoso en Dios. Debieran combinarse los temas prácticos y doctrinales a fin de impresionar a los corazones con la importancia de ceder a las demandas de la verdad, después que el entendimiento ha sido convencido por el peso de la evidencia. Los siervos de Cristo debieran imitar el ejemplo del Maestro en la manera de hacer su labor. Constantemente debieran mantener ante la gente del modo más claro posible para ser comprendidos la necesidad de la piedad práctica, y como hizo nuestro Salvador en sus enseñanzas, debieran conseguir que vean la necesidad del principio religioso y de la justicia en la vida de todos los días. La gente no es alimentada por los ministros de las iglesias populares, y las almas están hambrientas de alimento que las nutra y les dé vida espiritual. Su vida no se ha caracterizado por la humildad de su mente ni la mansedumbre de su conducta. Usted ama a Dios de palabra, pero no en hecho y en verdad. Su dignidad es lastimada fácilmente. Los ministros debieran sentir primero la influencia santificadora de la verdad en sus propios corazones y en sus propias vidas, y luego sus esfuerzos en el púlpito serán reforzados por su ejemplo fuera de él. Los ministros necesitan ser suavizados y santificados antes que Dios pueda actuar en sus esfuerzos de un modo especial. Usted ha permitido que se deslice una oportunidad de oro para recoger una cosecha de almas debido a que era imposible que Dios trabajara con sus esfuerzos, porque su corazón no era recto para con Él. Su espíritu no era puro ante Él, quien es la encarnación de la pureza y la santidad. Si usted contempla la iniquidad en su corazón, el Señor no oirá su oración. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él conoce los pensamientos y las imaginaciones y planes del corazón. Usted ha seguido su propio juicio y ha fracasado penosamente cuando podría haber tenido éxito. Hay demasiado en juego en estos esfuerzos para hacer el trabajo en forma negligente o imprudente. Las almas
están siendo probadas en base a una verdad importante, eterna, y lo que usted pueda decir o hacer influirá para que se decidan en favor o en contra de la verdad. Cuando tendría que haberse conducido humildemente delante de Dios, implorándole que bendijera sus esfuerzos, sintiendo el peso de la causa y el valor de las almas, usted ha escogido la sociedad de damas jóvenes, haciendo caso omiso de la obra sagrada de Dios y de su cargo como ministro del Evangelio de Cristo. Usted estaba situado entre los vivos y los muertos. Sin embargo, participó en conversaciones livianas y frívolas, en chancear y bromear. ¿Cómo pueden los ángeles ministradores estar a su alrededor, esparciendo luz sobre usted e impartiéndole fuerza? Cuando debiera estar tratando de encontrar almas y medios para iluminar las mentes de los que están en el error y las tinieblas, usted se está agradando a sí mismo y es demasiado egoísta como para ocuparse en un trabajo para el cual no siente inclinación ni amor. Si nuestra posición es criticada por aquellos que están investigando, usted tiene poca paciencia con ellos. Frecuentemente les da una respuesta breve, severa, como si a ellos no les incumbiera investigar cuidadosamente, sino que tuvieran que aceptar como verdad todo lo que se les presenta, sin investigar por ellos mismos. En sus labores ministeriales, usted ha alejado a muchas almas de la verdad por su manera de tratarlas. No siempre es impaciente e inaccesible. Cuando se siente dispuesto a hacerlo, se toma el tiempo para contestar las preguntas cándidamente. Pero frecuentemente usted es descortés y exigente, y quisquilloso e irritable como un niño. Un lingote de oro y un manto babilónico ocultos turbaron a todo el campamento de Israel. La desaprobación de Dios recayó sobre el pueblo a causa del pecado de un hombre. Miles fueron muertos en el campo de batalla porque Dios no bendeciría ni prosperaría a un pueblo entre cuyos miembros hubiera un pecador, alguien que había transgredido su palabra. Este pecador no ocupaba una posición sagrada. Sin embargo, un Dios celoso no podía salir a la batalla con los ejércitos de Israel mientras estos pecados ocultos estuvieran en el campamento. Pese a que la advertencia del apóstol está ante nosotros de abstenernos de toda especie de mal, Primera de Tesalonicenses 5:22, algunas persisten en seguir un rumbo de conducta indigno de los cristianos. Dios requiere de su pueblo que sea santo, que se mantengan separados de las obras de las tinieblas, que sean puros de corazón y vida, y que no se contaminen con el mundo. Los hijos de Dios, por fe en Cristo, son su pueblo escogido,
y cuando se mantienen firmes sobre el terreno sagrado de la verdad bíblica, serán salvados del compañerismo con las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano R., usted se ha interpuesto directamente en el camino de la obra de Dios y ha traído grandes tinieblas y desaliento sobre su causa. Satanás lo ha cegado. Ha trabajado en busca de aceptación y la ha conseguido. Si hubiera permanecido en la luz, podría haber discernido el poder de Satanás en acción para engañarlo y destruirlo. Los hijos de Dios no comen y beben para agradar el apetito, sino para preservar la vida y la fuerza a fin de hacer la voluntad de su Maestro. Se visten para cuidar la salud, no por ostentación o para mantenerse al tono con la moda cambiante. Por principio, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida están desterrados de su guardarropa y de sus vidas. Actúan movidos por una sinceridad piadosa, y su conversación es elevada y celestial. Dios es muy compasivo, porque Él entiende nuestras debilidades y tentaciones. Y cuando acudimos a Él con corazones quebrantados y espíritus contritos, Él acepta nuestro arrepentimiento y promete que, mientras nos aferremos a su fuerza para hacer las paces con Él, haremos paz con Él. ¡Oh, qué gratitud, qué gozo debiéramos sentir, porque Dios es misericordioso! Usted ha fallado al no depender de la fuerza de Dios. Se ha explayado en su persona y ha hecho de sí el tema de pensamiento y conversación. Ha magnificado sus pruebas delante de sí mismo y ante otros, y su mente se ha apartado de la verdad, del modelo que se nos pide que copiemos, y la ha fijado en el débil hermano R. Al estar fuera del púlpito, usted tendría que haber sentido el valor de las almas y haber buscado oportunidades para presentar la verdad a la gente, pero no ha sentido la responsabilidad que le incumbe a un ministro evangélico. Jesús y su justicia no han sido sus temas, y se han perdido muchas oportunidades que, si hubieran sido aprovechadas, más de una veintena de almas podría haberse decidido para dar todo a Cristo y a la verdad. Pero usted no levantó la carga. La obra pastoral implicaba una cruz, y usted no se ocupó de ella.
Vi ángeles de Dios observando las impresiones que usted hace y los frutos que produce fuera de la reunión, y su influencia general sobre creyentes y no creyentes. Vi a estos ángeles velando sus rostros con tristeza y apartándose afligidos y renuentemente de su lado. Con frecuencia usted se ha ocupado en asuntos de menor importancia, y cuando tenía que hacer esfuerzos que requerían el vigor de todas sus energías, un pensamiento claro y oraciones fervientes, usted seguía su propio placer e inclinación, y confiaba en su propia fuerza y sabiduría para enfrentar no sólo a los hombres, sino a principados y potestades, a Satanás y sus ángeles. Esto es hacer la obra de Dios negligentemente, colocando en riesgo la verdad y la causa de Dios, y poniendo en peligro la salvación de las almas. Debe obrarse en usted un cambio completo antes que se le pueda confiar la obra de Dios. Usted debiera considerar que la vida es una realidad solemne y que no es un sueño ocioso. Como centinela en los muros de Sión, usted debe responder por las almas. Debiera afirmarse en Dios. Actúa sin la debida consideración, en base a impulsos antes que por principios. No ha sentido la necesidad positiva de educar su mente, ni crucificar en usted el viejo yo con sus afectos y concupiscencias. Necesita estar equilibrado por el peso del Espíritu de Dios, y que todos sus actos estén regulados por Él. Ahora se siente inseguro en todas sus empresas. Hace y deshace, edifica y luego derriba. Aviva un interés y luego, por falta de consagración y de sabiduría divina, lo apaga. No ha sido fortalecido, establecido y afirmado. Ha tenido poca fe, no ha vivido una vida de oración. Necesita mucho unir su vida con Dios, y entonces no sembrará para la carne, ni al fin cosechará corrupción. Chancear, bromear y tener conversaciones mundanas pertenecen al mundo. Los cristianos que tienen la paz de Dios en sus corazones estarán contentos y felices sin entregarse a la liviandad o la frivolidad. Mientras estén velando en oración, tendrán una serenidad y paz que los elevará por encima de todas las superfluidades. El misterio de la piedad, abierto a la mente del ministro de Cristo, lo elevará por encima de los deleites terrenales y sensuales. Será un participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo mediante la concupiscencia. La comunicación abierta entre Dios y su alma lo hará fructífero en el conocimiento de la voluntad de Dios y abrirá ante él tesoros de temas prácticos
que puede presentar a la gente, que no causarán frivolidad o el asomo de una sonrisa, sino que solemnizarán la mente, tocarán el corazón y despertarán la sensibilidad moral hacia las sagradas demandas que Dios tiene sobre los afectos y la vida. Aquellos que trabajan en palabra y doctrina debieran ser hombres de Dios, puros en el corazón y en la vida. Usted está en el mayor peligro de acarrear oprobio a la causa de Dios. Satanás conoce sus debilidades. Sus ángeles comunican sus puntos débiles a aquellos que son engañados por sus maravillas mentirosas, y ya lo cuentan a usted como uno de los suyos. Satanás se regocija al conseguir que usted siga un rumbo insensato, porque se coloca en el terreno del enemigo y con ello le da ventajas sobre usted. Él sabe bien que la indiscreción de los hombres que defienden la ley de Dios apartará a las almas de la verdad. Usted no ha colocado sobre su alma la carga del trabajo, ni ha trabajado cuidadosa y fervientemente, en privado, para impresionar favorablemente a las mentes en relación con la verdad. Demasiado frecuentemente, usted se vuelve impaciente, irritable y pueril, y se hace de enemigos con sus modales abruptos. A menos que esté en guardia, usted suscita prejuicios en las almas contra la verdad. A menos que experimente una transformación y ponga en práctica en su vida los principios de las verdades sagradas que presenta en el púlpito, sus trabajos significarán muy poco. Sobre usted descansa un peso de responsabilidad. Es el deber del centinela estar siempre en su puesto, velando por las almas como quien debe dar cuenta de ellas. Si su mente se desvía de la gran obra y se llena de pensamientos profanos, si planes y proyectos egoístas le roban el sueño, y en consecuencia disminuye la fuerza mental y física, usted peca contra su propia alma y contra Dios. Su discernimiento está embotado y las cosas sagradas son colocadas en el mismo nivel que las comunes. Dios es deshonrado, su causa sufre oprobio, y la buena obra que usted podría haber hecho si hubiera depositado su confianza en Dios, se malogra. Si hubiera preservado el vigor de sus facultades para volcar sin reservas las fuerzas de su cerebro y de todo su ser en la importante obra de Dios, usted habría realizado una tarea mucho más grande y la habría llevado a cabo más eficazmente. Sus labores han sido defectuosas. Un operario experto ocupa a sus hombres para que le hagan un trabajo muy hermoso y valioso, lo que requiere estudio y mucha reflexión cuidadosa. Al estar de acuerdo con hacer el trabajo,
saben que a fin de cumplir la tarea correctamente, todas sus facultades necesitan estar alertas y en la mejor condición para rendir sus mejores esfuerzos. Pero un hombre de la compañía está gobernado por un apetito perverso. Ama la bebida fuerte. Día tras día gratifica su deseo de algo estimulante y, al estar bajo la influencia de ese estímulo, el cerebro se nubla, los nervios se debilitan y sus manos son inseguras. Continúa su trabajo día tras día y casi arruina la obra que se le ha confiado. Ese hombre pierde sus salarios y le causa a su empleador un daño casi irreparable. Debido a su infidelidad, pierde la confianza de su patrón, como también la de sus compañeros de trabajo. Se le confió una gran responsabilidad y al aceptar esa confianza, reconoció que era competente para hacer el trabajo de acuerdo con las instrucciones dadas por su empleador. Pero debido a su amor al yo, gratificó el apetito y se arriesgó a enfrentar las consecuencias. Su caso, hermano R., es similar a este. Pero la responsabilidad de un ministro de Cristo que debe amonestar al mundo de un juicio venidero es mucho más importante que la de un trabajador corriente, como las cosas eternas son de más consecuencia que las temporales. Si el ministro del Evangelio cede a su inclinación antes que ser guiado por el deber, si complace el yo a expensas de la fuerza espiritual y como resultado obra indiscretamente, se levantarán las almas en el juicio para condenarlo por su infidelidad. En sus ropas se encontrará la sangre de las almas. A un ministro no consagrado le puede parecer poca cosa ser vacilante, impulsivo y carente de consagración. Edificar y luego derribar, desalentar, angustiar y desanimar a las mismas almas que han sido convertidas por la verdad que él ha presentado. Es triste perder la confianza de las mismas personas por las cuales ha estado trabajando para salvar. Pero el resultado de una conducta insensata que el ministro ha seguido nunca se comprenderá plenamente hasta que el ministro vea las cosas como Dios las ve.